La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagu Cayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Hay otra red de radios amigas que se unen a Sodomco, que es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio San Valentín en Lampa, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca. AM Itagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y toda la red de radios. Por si acaso, el programa es transmitido algunos en directo y otros en diferido. Generalmente están a la 1 de la tarde o las emisoras lo ponen en el horario que creen conveniente, así es que a veces no es todos en señal directa, sino en diferido. Y hay que decir que estamos también en las plataformas móviles y en el Face en vivo y el YouTube en vivo. Todo esto y la página web, o por supuesto, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, ya estamos listos. Rosa María nos espera con la mención y estamos listos para compartir esta mañana. Es 8 de abril, estamos a poquísimos días de las elecciones y todos tenemos que informarnos y votar responsablemente en este proceso electoral. Son las 8:06, listos, y hoy día vamos a compartir con Rosa María y también con nuestro invitado que en breve va a ingresar. Rosa María, muy buenos días, adelante. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en todo el Perú. Estamos jueves, estamos muy cerquita ya de las elecciones generales, pero antes de entrar al tema, vamos con nuestro auspiciador. Ahora puedes elegir entre más de 300 cursos virtuales de pregrado y posgrado de la PUC, desde cualquier parte del país. Inscríbete y vive la experiencia de una educación a distancia de calidad. Ingresa a cursoslibrespregrado.puc.edu.pe o cursosposgrado.puc.edu.pe.
Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, y la campaña va llegando a su fin, cada vez más violenta, cada vez más hostil. El día de ayer el candidato López Aliaga se refirió a la periodista Juliana Oxenford con palabras bastante vulgares. No es la primera vez, le dijo ignorante de porquería, pero eso no fue lo más curioso de la historia. La señora Oxenford, con toda razón, se quejó en sus redes sociales, me copió a mí, a Mónica Delta, e inmediatamente, pero inmediatamente un enjambre de cientos, si no miles de cuentas falsas de apoyo a López Aliaga, pues son falsas, ¿no es cierto?, comenzaron a insultarla, sobre todo creadas con nombres de mujeres. Es impresionante lo que pueden hacer. Y por supuesto, a mí también me insultan, me dicen de todo, me inventan historias, manipulan fotografías, manipulan, en fin, manipulan entrevistas que hemos hecho acá, presentan quejas, es decir, hacen absolutamente de todo para seguir maltratando al periodismo peruano. Lo que nosotros tenemos al frente hoy son amenazas muy concretas a la libertad de expresión. En tiempos de pandemia, y esta pandemia es muy dura en estos días en el Perú, la gente anhela orden. Y ese anhelo de orden termina siempre sacrificando la libertad, porque el orden nos da más paz y más tranquilidad que ser libres. Ser libres implica escoger, arriesgar, tomar decisiones. Entonces, las opciones autoritarias comienzan a tener mucho más vigencia en esta campaña que en ninguna otra. Y no me refiero solo al señor López Aliaga, sino también al señor Pedro Castillo. Ambos representan los radicalismos propios de una sociedad que está buscando desesperadamente orden. Un Estado que lo decida todo, que lo haga todo, que decida por nosotros y que, por supuesto, mande callar a los periodistas que no le gustan. Vamos a resistir todo lo que podamos, eso sí se los voy a decir. Hasta donde podamos vamos a resistir. Si ustedes escogen a estos candidatos de talante autoritario, la libertad de prensa va a ser muy golpeada. Y vamos a tener que pelear muy duro para poder seguir emitiendo este y otros programas. Porque van a sacar toda la artillería para tratar de desaparecer a los periodistas que dicen cosas que a estos candidatos no les gustan. Y las vamos a seguir diciendo. Porque cuando los candidatos mienten y uno pone en evidencia su mentira, cuando los candidatos ignoran la Constitución y la ley, cuando los candidatos deciden violarla abiertamente, nosotros tenemos que salir a decirlo. Y salir a decir que acá hay candidaturas que representan un serio problema para la forma democrática de gobierno. Y que no tienen el apoyo mayoritario del pueblo. Tienen un 10% de apoyo del pueblo. A lo más. Pero en un ambiente polarizado y fragmentado, sumamente fragmentado, basta con ese 10% para ser presidente del Perú. Ese es el problema que tenemos entre manos hoy. Basta con ese 10% para tener una bancada de 20. No es mayoritaria, no representa a todo el país, pero esa bancada sirve para hacer daño sistemáticamente. Y lo estamos viendo hoy en el Congreso de la República, y el Congreso que viene va a ser cortado con la misma tijera. Las encuestas del domingo pasado, que son las únicas que podemos comentar, ya indican que hay por lo menos 12 partidos que pasan el 5% de intención de voto. Ninguno con más del 10% en voto emitido. Entonces podrían ser 12 bancadas de 10 a 11 miembros, ¿no? Eso más o menos en promedio. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Es indispensable, por lo tanto, comenzar a hablar de pactos. Y el problema de los pactos es que estos partidos dependen exclusivamente del candidato presidencial. El candidato presidencial no pasa la raya. Aló, Augusto, estamos en comunicación con Augusto Álvarez. Perdón, que me llame de nuevo a mi laptop de arriba. Ya, muy bien. Augusto Álvarez se fue.
Mientras esperamos que se conecte, porque va a entrar temprano con nosotros, vamos al tema de los pactos. ¿Cómo hacer para que en el Congreso hayan mayorías, ya no digo plataformas, ¿no? Consensos mínimos? El consenso mínimo de no vacar al presidente, por ejemplo, ¿no? Podría ser un consenso. El presidente necesita 44 leales. El consenso mínimo de, qué sé yo, poner a todos los candidatos de acuerdo en que, y a todas las bancadas de acuerdo que lo más importante en este momento es vacunar a todo el país. Y que obstaculizar la vacunación de los peruanos es un problema muy grave. Y lamentablemente hemos visto obstaculizaciones desde los mismos partidos. Estamos viendo que la vacuna Sinopharm funciona con los médicos. Ayer el Colegio Médico publicó un informe interno que ellos han realizado comparando la tasa de mortalidad de los médicos versus la de la población general. Médicos han sido vacunados ya con sus 2 dosis y uno ve claramente cómo cae la mortalidad, cómo cae radicalmente la mortalidad de los médicos, porque ya están vacunados. Los vacunaron con Sinopharm, con la vacuna china, y los han protegido. Hoy las negociaciones para seguir trayendo vacunas chinas están detenidas por una campaña de desprestigio organizada por un programa de televisión y un candidato de Fuerza Popular. Entonces, no podemos volver a pasar por eso. Necesitamos las vacunas. Entonces, un consenso mínimo para que la población sobreviva. No estamos pidiendo demasiado tampoco. ¿A quién puede oponerse a la vacunación? Tenemos que vacunar a las personas. Claro, vienen las oposiciones de que lo hagan los privados, que lo haga el Estado. Bueno, ¿por qué no lo hace quien pueda hacerlo, no? O sea, si el Estado es el que tiene que comprar, que compre, pues. ¿No? Por lo menos déjenlo comprar. Y dejen que la gente se pueda vacunar. Eso es lo primero que tenemos que pedirle a los partidos. No hagan campañas de desinformación o de difamación. Miren lo que está pasando en Brasil. Un presidente negacionista que se opone a las cuarentenas tiene hoy día 3.800 muertos diarios. Obviamente, Brasil es 10 veces el Perú, pero nosotros hemos tenido ayer 314 fallecidos. Es la cifra más alta de la segunda ola, y comparando con la primera ola también, de muertes diarias. Y estamos yendo a votar todo el país en 3 días. Lo único que le tenemos que pedir a nuestros políticos es un poco de madurez y que se sienten a conversar para consensos mínimos. No sé si ya tenemos a Augusto Álvarez, se está uniendo en este momento. A ver. Hello. Ahora sí, muchas gracias. Ahora sí estamos en comunicación. Yo felizmente con buen internet y veo que tú también. Así que vamos a poder conversar correctamente hoy día. No hemos ya invitado... Me sorprende donde estás que tengas, porque cuando he estado por ahí es un poco inestable. Sí, pero como ya te fuiste, en realidad ya has mejorado. Para los que no sepan, Augusto Álvarez es mi vecino y yo creo que me roba internet, porque cuando está acá a la vuelta, la verdad que se cae todo el sistema. Pero ya se fue, entonces ahora podemos tener buen internet. Pero bueno, hablemos un poco de cómo llegamos a la campaña. Esta semana, guerra de desinformación. Lo que estamos sufriendo ahorita es una guerra de desinformación por la prohibición de publicar encuestas, ¿no? El público tiene que saber que sí se hacen encuestas, pero sí, no se pueden publicar. Y hay una guerra feroz, porque claro, llegan todos, tomando en consideración la encuesta del domingo pasado, empatados. Entonces la guerra es brutal. ¿Cómo está siguiendo esta etapa de los últimos 3 días y hoy de la campaña? Pues que es una lástima que la gente no pueda estar informada, porque sí están ocurriendo cambios relevantes e importantes que pueden tener una incidencia que sea sorprendente en el tramo final. Y lo que está ocurriendo es que en una campaña tan apretadita hay momentos en los cuales
ya en los últimos 4, 5, 6 días la gente comienza a tomar algunas decisiones y a veces se reparte parejo entre todos. A veces se va para algunos candidatos y eso hace que algunos crezcan mucho y otros comiencen a caer en ese tramo. Pero estamos en un momento crítico donde pueden ocurrir muchísimas cosas. Hay varias encuestas en camino, se anuncian para hoy, todas privadas, por supuesto. Hoy hay otra importante y así van las cosas, con la gente muy desinformada y además lleno de fake news en todas las Claro. redes. Yo quiero agradecerle pocos han contribuido a la generación de empleo en estos días, como López Aliaga con los trolls que ha contratado. Es increíble. Yo me despierto a las 6 de la mañana y ya encuentro que mi columna ya tiene como 50 comentarios. Algo increíble. Insultantes. No, claro, claro. Lo bueno es que lo único bueno es que, bueno, nos suelen insultar a los dos juntos. Y lo bueno es que Belén tiene la sospecha que yo soy el que financio a estos trolls porque nos ponen una foto de hace 15 años. Entonces me dice, eso es como yo te digo que debes bajar de peso, porque esa es la foto y tú las estás poniendo para que no te esté fregando con que bajes de peso. Son buenas fotos, algunas son fotos, yo tengo muy pocas fotos colgadas mías, no soy de la generación del exhibicionismo, pero son lindas fotos, la verdad que bien, claro. O sea, la verdad que sí. Por ejemplo, hay una foto en la que salimos caminando, que tú me acompañas de Radio Santa Rosa a la República, lo he explicado 100 veces, salimos de la radio caminando con Susana Villarán. Según los trolls de López Aliaga, estamos de compras. Imagínate, tú y yo de compras sería imposible. Claro. No nos soportaríamos un minuto juntos. Es muy difícil comprar con otro ser humano, créanme. Y yo no soy fácil tampoco. Así una que... foto bonita, que es algo con un sombrero enorme para protegerme del sol, que eso era en un verano. Era verano. Claro. Salíamos de la radio y tú con esa cabeza te tienes que poner sombrero. ¿Qué cosa creen? Y con Susana Villarán, que había ido a tu programa, entonces salimos los tres a hacer compras, según eso. Hay otra foto muy simpática que es que en RTV, en que salimos tú, yo, Julio Guzmán y muchos políticos, porque era sorprendente esa mañana que habían ido Heriberto Benítez, no sé quién más, un montón de gente. Les vamos a una foto porque era una foto muy rara. Torres Caro está también en la foto. Torres Caro, claro, que estaban invitados. Jefes de prensa, invitados, gente de trabajar en la República, todo el mundo se juntó. Entonces recortan, yo estoy parada en la escalera junto a ti, y recortan la foto para que solas hagamos tú y yo, Guzmán, y dos cabezas más. Claro. O sea, es absurdo, pero esto es todos los días, como tú dices. Yo ya decidí, ayer he bloqueado un montón, como siempre, pero ayer insultan a Juliana Oxford, Juliana lo cuenta en las redes, y me copia a mí y a Mónica Delta. Tú no te puedes imaginar la cantidad de insultos que he leído. Pero la cantidad es una grosería. O sea, a mí lo que me preocupa en general, no solo por la campaña de López Aliaga, sino por otras campañas también, es que este tema de que la gente privilegie el orden sobre la libertad se va a llevar por delante la libertad de prensa en los próximos días y en los próximos meses. O sea, yo veo con mucha preocupación que... ¿Tú crees? ¿Qué cosas podrían hacer? Más allá de meternos trolls todos los días y eso... Bueno, llaman todo el tiempo a los propietarios a quejarse, ¿no? Eso es más o menos claro. Siempre presionan, y yo ya he pasado por eso varias veces, o sea que... Ya, pero en tus dos chambas estás tranquila, porque en una está Chicho Mome, que no va a tolerar eso, y en la otra es Dios, tu jefe. Entonces tampoco va... No, pero hay una orden religiosa también, a la que le dicen pues que soy abortista, que quiero que los gays se casen, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también presiona. Por supuesto que presiona. Entonces, lo hacen todo el tiempo para eliminar estos espacios. Y ya lo han logrado. O sea, mira, no es la primera campaña que termina con periodistas votados, ¿no? Lo hemos visto en el 2011 y yo quedé bastante escaldada en América después de lo que pasó. Y hay un problema generacional, creo, que dividió al periodismo peruano, pero lo que pasó en 2011 fue que los que no quisimos hacer campaña por Keiko Fujimori nos votaron. Así de simple. Así es simple. Esta vez está tan fragmentado el voto que creo que los propietarios no tienen candidato, porque hay mucho propietario y mucho candidato. ¿Ya?
no es verdad que hay una prensa mermelera que recibe dinero del Estado. ¿Qué Estado, por Dios? Ya quisiéramos tener Estado, ¿no? Entonces, Estado de verdad. Entonces, pero bueno, esa es la primera parte de la campaña. Luego, yo lo que veo, Augusto, no sé si tú lo ves también, es que si la próxima semana no comienzan a haber pactos, simple y llanamente al presidente que sale elegido en la segunda vuelta lo van a vacar de todas maneras. Porque ninguno va a sacar ni siquiera los 44 votos que necesita para asegurar que no lo vaquen. Mira, yo creo que lo sorprendente de esta campaña es por qué es singular, es porque está muy fragmentada y con las candidaturas. Entonces, no es normal que faltando 7 días, sigan habiendo 7 personas con capacidad de pasar a la segunda vuelta. En la campaña del 2016, faltando un mes, tú entre los 4 primeros tenías el 70% de la intención de voto. En esta campaña de este año, faltando un mes, para llegar a ese 70% tenías que juntar a 13 candidatos. Está muy, muy fragmentado, y lo que esto puede llevar a pensar, uno, es que este domingo vamos a tener seguramente una llegada muy apretada y van a haber muchos que, si yo soy un candidato y estoy quedando de pasar a la segunda vuelta por 0.7 puntos porcentuales, yo digo, un ratito, vamos a contar los votos bien. Y yo tengo votos que estoy cuestionando en Moyobamba, en no sé dónde. Yo voy a reclamar. Pero no, hay que explicarle al público que no hay recuento de votos. Los votos pero entras a pelear en mesa lo que sea. Ok, en actas sí, las actas lo que sea. Puedes impugnar. Actas puedes impugnar. Sí, puede ser. Eso por un lado, y hay otros grupos, que me parece que el de López Aliaga, que ya viene hablando de hace 2 meses, pero ya todo lo ya suelta comunicado de que hay un fraude, y llamando a sus huestes a prepararse para defenderse contra el fraude y todo, porque el señor se cree Donald Trump, y hay pues algunas diferencias entre López Aliaga y Donald Trump. Trump, el celibato no le iba mucho, y lo otro es que Trump es muy popular en Estados Unidos. López Aliaga no es popular con sus trolls, y no jala más, y tiene 2 medios de comunicación que son Willax y Expreso, que lo respaldan tiene ahí unas alianzas, lo que sea, pero no va más allá de eso. Pero va a ser un domingo bien movido porque no vamos a tener un resultado, y yo sospecho que lo vamos a ir a dormir con los resultados que dé Ipsos, que es la única empresa que va a estar dando los números, porque la OMPE, con razón creo, no se va a animar a dar, porque dar resultados al 35, 40%, cuando tienes con esos datos quién pasa y no a segunda vuelta, tú vas a decir, aguanta, yo voy a ir con mucha calma. Pero no sabemos quién va a ganar. Lo que sí podemos saber es que la próxima presidencia del Perú, quien sea, cualquiera que sea, desde el López Aliaga en la extrema derecha hasta Pedro Castillo en la extrema izquierda, va a ser muy débil. Y el Congreso va a ser muy fragmentado. Y eso simplemente es un déjà vu de lo que estamos viendo, de un pleito entre vacancia presidencial y su disolución del Congreso. Y vamos a repetir estos 5 años. Lo que no sé, ahí te pregunto, es ¿cuán viable es repetir la historia 5 años más? Y cuando tú dices, oh no, ya no, 5 años más de esta vaina, es como la gente comienza a discutir de qué es mejor, si un final de horror o un horror sin final. Esto va a ser un horror sin final. No es un final de horror, es un horror sin final. Ese es el problema. Porque mira, el tema es muy, muy simple de entender. Disolver un Congreso es muy difícil. Necesitas 2 censuras de gabinetes. Vacar a un presidente con el precedente que ha permitido que sucediera lo de Vizcarra demora 15 días. En 15 días te lo vacas por cualquier cosa, porque la interpretación que tiene este Congreso es que tú puedes vacar por cualquier cosa, por las puras. Y yo te puedo agarrar a los 18 candidatos y buscarte en este instante cualquier cosa. No sé, De Soto se vacunó, qué inmoralidad. Le ha quitado la vacuna a unos viejitos, no puede ser presidente. Punto, chao. López Aliaga contrató granjas de trolls para insultar periodistas durante la campaña. Vacado, listo, inmoral. ¿No? Keiko Fujimori se negó al indulto de su padre. Qué inmoral. No, su padre, su madre. Ya está, o sea, cualquier... La vacancia, pero así es, se lo van a querer bajar como sea. Entonces, ¿qué necesita? Necesita un candidato ganador. 44 fieles. El problema es que encontrar 5 justos en Sodoma es bien difícil.
44 fieles. O sea, tiene que fidelizar a los suyos y fidelizar a otros para que no lo vaquen. Ya no te digo gobernar, olvídate. Le van a tumbar gabinetes, le van a tumbar ministros, para que no lo vaquen por las puras. Salvo que presentada la moción de vacancia, y ojalá que sea rápido, inmediatamente pida la contienda de competencia al TC, controle el TC y se acabe la historia. Y ahí sí comienza a gobernar. El problema es que el TC está con el mandato vencido. Así y es. Los que entren, lo primero que van a hacer es controlar un tribunal constitucional a su medida. El TC, el BCR, la SBS, o sea, hay un montón de cargos que son cruciales para la institucionalidad económica y política del país. Y eso van a la... Defensoría, todo. ¿Ya? Entonces todo tiene que cambiar. El que está más nuevo creo que es Contraloría, pero Defensoría, todo eso cambia ahorita. Entonces, el problema central ahí es que si la mayoría que entra controla el TC, van a decir, no, perdón, la vacancia sigue siendo cualquier cosa. Entonces, han parlamentarizado el sistema constitucional peruano contra todos sus orígenes, contra toda su esencia. Por eso hemos explicado 100 veces, lo que pasó en noviembre pasado fue un golpe de Estado, no es constitucional. Cuando ustedes vuelvan a ver el mecanismo en acción, pues van a comenzar a entender por qué no es constitucional. Nadie puede haber diseñado un disparate. La Constitución no admite el diseño de un disparate. Vacar a un presidente por cualquier cosa es una revocatoria del mandato. Eso está prohibido. Prohibido. Si ni siquiera se le puede juzgar durante su mandato. No lo puede sacar. Entonces, esto es muy grave. Y lamentablemente, viendo lo que viene, sea el que gane de extrema... y además yo creo que está pasando algo que pasa en pandemia, ¿no? Y vamos a conversar de eso también, que es la idea de que los extremos se vuelven muy atractivos en tiempo de guerra. En las guerras, las personas pierden la esperanza, las personas se angustian, claro. y los extremos se muestran como una reivindicación. O sea, o hay un poco de escape, de salida. Que, mira, yo cada vez veo más, leí un artículo de Santiago Pedralio, que no escribí hace mucho tiempo, hace como un mes, y lo escribí y le dije qué buen artículo, y que hacía alguna recordación de esta elección con la del año 90. He ido pensando más en el tema, y lo que veo es que se repiten varias características. Hoy en día lo que hay es, en el tema social, una pandemia que ha matado a 150,000 personas, y lo peor parece que todavía está por venir. En lo económico, esto ha significado la pérdida de 2.2 millones de empleos. Eso es muchísimo, muchísimo. Y en la parte política, lo que ha habido es un desprestigio tremendo de los políticos en general. Eso es ahora. En el año 90, en la parte social, teníamos un terrorismo que había matado a 70,000 personas. En la parte económica, terminábamos el gobierno de Alan García con la segunda hiperinflación más larga de la historia mundial, con el sector público quebrado, con el Perú colapsado. Y en la parte política, con un enorme desprestigio, porque García significó una gran expectativa y una gran desilusión y frustración. Como que se repiten las cosas, y en el 90 el Perú eligió a Alberto Fujimori, que no lo conocía, y que pudo haber sido cualquier cosa, y salió lo que salió. Para bien y para mal, porque tuvo una gestión inicial de combatir al terrorismo, parar la hiperinflación y todo eso. Luego se desvió con el golpe y todo, pero encaró las cosas. Hoy en día se repite la situación, y la gente puede estar buscando algún tipo de voto de protesta, de grito desesperado, de decir, ya me llegó altamente esto. Y eso es lo que puede generar resultados, como tú dices, por los extremos, que sería pues terrible, creo. Claro, pero hay que, comparando, a nadie, ni siquiera a Mario Vargas Llosa, ni a sus seguidores, se le hubiera ocurrido decir que si no le gustaba Fujimori lo vacaban por incapacidad moral. Esa norma ya estaba en la Constitución del 79. A nadie se le ocurría decir eso. Quien ganaba las elecciones, ganaba las elecciones. Acá no. Acá probablemente quien gane las elecciones no gane las elecciones. El Congreso decía si es presidente o no. Y para quienes no ven el peligro es que no están entendiendo la historia. Porque no hay un pacto. Es decir, las bancadas son incapaces de pactar algo. Porque además cada una entra con un líder que desaparece, porque las más grandes van a ser vientres de alquiler.
O sea, Hernando Bueno, de Soto, Verónica Mendoza y tú Fox. partiste diciendo que la próxima semana se requería una especie de pactos y eso. A partir de eso es que hemos discutido lo que estamos hablando. Y no eres la primera persona inteligente que plantea eso. Mucha gente está escribiendo. Alberto Vergara planteaba un pacto que ya que ni te vaco ni te disuelvo y todo. Yo la verdad creo que soy absolutamente pesimista de que un pacto así pueda hacerse y pueda sobrevivir. Yo creo que estamos viendo a un matadero institucional inescapable, que no hay cómo se pueda, ¿sabes? ¿Y sabes por qué? Porque creo que la calidad de las personas, de los protagonistas políticos, va a ser deplorable. Yo veo las candidaturas, los debates y todo, y con muy pocas excepciones, me parece que este es un Congreso que es muy malo, muy malo. Agarras la lista, Datum hizo la semana pasada una lista de los candidatos que más sonaban para Lima. Tú agarras la de Acción Popular, por ejemplo, no conoces a nadie. ¿Qué te tocará ahí? Te tocará lo de ahora o peor, lo que ahora tienen. Entonces yo no veo espacios para poder salir de eso, y lo que vamos a ver es posiciones populistas, desquiciadas. Veía una entrevista al señor Pedro Castillo con Jaime Chica hace 2 días, y que era interesantísima. Y él decía, el señor Castillo, con toda convicción, que el problema del Perú es el Tribunal Constitucional. Y él el 28 de julio lo destituye. Entonces Jaime Chincha abría los ojos y decía, ¿y cómo? Lo destituyo. Si están en contra del pueblo, lo destituyo. Así de simple, así de fácil, así de rápido todo. Entonces no hay una sensación de un orden institucional. Creo que vamos a hacer un país que tiene el grave riesgo de ser capturado por hordas institucionales que van a deshacer el Perú por la izquierda y por la derecha, por los dos lados. Y estos van a estar en el Congreso representados. El problema con destituir el Tribunal Constitucional, porque sí, es que permite que el Congreso lo vaque en ese instante. Porque eso sí es una... Eso es lo que... Lo vaque en una, pues ahí sí no hay nada que hacer, lo tiene que vacar al presidente. Porque él no puede destituir al Tribunal Constitucional. O sea, si partimos de que ni siquiera han leído la Constitución, y ese es un problema bien serio, o sea, no saben ni el manual de las reglas básicas. Pero entonces, tampoco claro, lo sabe Verónica Mendoza. A Verónica Mendoza también le escucho decir que no es posible que aceptemos los fallos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en caso de impuestos. Y digo, pero ¿cómo una persona que quiere ser presidente del presidenta del Perú no se da cuenta que los fallos del tribunal no se te pueden gustar o no gustar, pero se aceptan, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ir? Porque no te parece cómo haces. Claro, porque si fuera así, yo tampoco acepto pues que ella sea presidenta. Ese es el problema. Así es. La democracia tiene reglas. Una de esas reglas es que el que gana la segunda vuelta es el presidente del Perú. Los que son elegidos miembros del tribunal se quedan en el tribunal. Esas reglas, las dos partes las tienen que cumplir. Si no quieres cumplir las reglas, no puedes ser presidente. Es así de simple. Eso, y eso no lo están entendiendo ni los lados, estoy dando casos de los sectores de izquierda, pero tampoco los señores López Aliaga y por el lado de... López Aliaga dice que el 28 de julio expulsa a Odebrecht. Cualquiera que sabe algo. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? O sea, hay un proceso judicial. El presidente de la República no puede tener injerencia en el proceso judicial. Cuando los presidentes tienen... O sea, bueno, también he escuchado cosas increíbles, ¿no? O sea, a esos jueces corruptos los vamos a votar, ¿no? Entonces tú escuchas y dices, ¿cómo? O sea, el único presidente que vota jueces corruptos es el de Corea del Norte. O sea, en una democracia... Pero esta gente, yo me pregunto, creo que refleja mucho las debilidades del sistema educativo, porque Montesquieu pasó por gusto. O sea, no la separación de los poderes... Eso no existe, nunca leyeron nada, no sé, la República está regalando ahora los Coquito, deberían empezar por Coquito, nunca pasaron por nada estos señores, es una cosa increíble, lo que viene es una pérdida de institucionalidad, y eso lo que va a generar es la parte política, la parte económica, viene muy mal, el sector empresarial está mirando esto con mucha distancia y con mucha preocupación. Hablemos de la parte económica. Ustedes saben, nosotros no somos periodistas, economistas. Sí. Rosa María. A ver.
Permítanme hacer una pausa antes de hablar de la Sí, te parte escucho. económica, por favor. Sí. Una pausa pequeña antes de hablar de la parte económica que va a estar muy interesante. Ya. Cuando volvamos, Y ahí lo la tenemos que misión de dejar. la Universidad Católica. No te olvides. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Adelante, Rosa María, por favor. Bueno, estábamos hablando de las perspectivas económicas. Después queremos hablar también un poquito de las vacunas y la pandemia, pero hablemos de las perspectivas económicas. Antes de ayer, la bolsa más o menos estaba bien. Y ayer la bolsa se fue al demonio. Así es. Obviamente, porque las personas que invierten en bolsa también leen las encuestas que están circulando. Entonces, la bolsa se fue al suelo. Hoy día no creo que se recupere tampoco. Entonces, los mercados también votan, es lo que a veces la gente no entiende. Y los mercados son los mercados de trabajo, los mercados de capital, los mercados también votan. Y los mercados, como decías tú, ¿qué están viendo los mercados? Pues están con mucha preocupación porque ven que la perspectiva del Perú ha cambiado terriblemente y para mal. Cuando se habla solamente de cambiar el capítulo económico de la Constitución, cuando se habla de todo lo que se viene hablando en esta campaña, la inversión, en el mejor de los casos, se va a poner en una actitud de stand-by, de parar a que se defina todo esto antes de meterse a seguir invirtiendo. Sin inversión, y la inversión privada significa 4/5 de la inversión en el país, eso se va a detener totalmente y con toda legitimidad. No puedes invertir cuando las reglas no están claras, las reglas básicas, más fundamentales. Y entonces eso va a ser un grave problema para podernos recuperar en este año, que ya viene mal por muchas razones, porque la pandemia sigue, porque sin enfrentar y sin salir de la pandemia, no es posible mover la economía como se debería, y estamos atrapados. Y el año pasado la economía cayó 11.3%. Este año los cálculos optimistas decían al comienzo que íbamos a crecer 12, 14. Yo, la verdad que desde el año pasado les comentaba a muchos, vamos a crecer al 7, en el mejor de los casos. Y me decían, ¿por qué? Decía, porque cuando vean lo que pasa en la campaña electoral con todo el debate, eso se va a tirar abajo la perspectiva. Y lo otro es que la vacunación va a un ritmo de tortuga y este año no vamos a acabar de poder vacunar al 70% de la población, no. Entonces todo apunta a que la capacidad de recuperación del empleo y eso viene muy mal y es desesperante. Mucha gente ha perdido sus empleos, ya se comió todos sus ahorros, ya vendió lo que tenía que vender y la gente está muy tensa, muy cansada, muy agotada y lo que está perdiendo es la ilusión de que hay un futuro mejor. Normalmente una fiesta democrática, ¿no es cierto?, vende un futuro. El problema es que estos candidatos no han vendido ningún futuro. Nada. En general no hay propuestas en la mesa que te hagan pensar de que hay una visión. Y sí es cierto que hoy en día, luego de lo que ha pasado con la pandemia, mira, en la pandemia hemos retrocedido 10 años en lo que es indicadores sociales. Los niveles de pobreza bajaron 10 puntos porcentuales. Entonces, lo que es evidente, y la pandemia sacó a flote las carencias tan graves que hay en el país en los temas de salud, de educación. Educación no se le presta mucha atención, pero es conmovedor ver a la niñita de 7 años subiendo a un cerro para ver si ahí chapa el internet y le pueda dar. Eso no es educación. Y en salud, la gente ya se moría antes de la pandemia por una peritonitis en la puerta del hospital porque no te atendían. Esto simplemente ha hecho explosionar todo y entonces esto es evidente que hay una demanda social legítima acumulada. Y la clave de lo que viene es cómo articular las demandas sociales que hay con no desincentivar la inversión. Y eso requiere una especie de, llámenle como quieran, acuerdo social, contrato, como el título que le quieran. Ese es el pacto más importante que hay que hacer, pero con la calidad de los protagonistas que vienen, yo soy muy pesimista de que eso pueda ocurrir. Y sin eso se abren espacios para que los desvaríos políticos y electorales ocurran con mucha naturalidad. El problema es que alguien te puede decir, mira, lo mismo pasó con Humala cuando lo eligieron el 2011, la bolsa tuvo que cerrar 2 días,
no había fe. Y bueno, Humala lo que hizo fue nombrar a Julio Velarde presidente del BCR y todos se calmaron. Ya, pero ahí recordemos... Pero igual quedó esta sensación de que no se podía invertir en el Perú. Y Humala tuvo que aguantar ese golpe porque la inversión lo supo enfrentar. Y ahí, claro, en esos tiempos, yo y tú creo que también leías los planes y veías las cosas, y yo los decía a gente sector empresarial: Ollanta-Humala no es Chávez, el del 2011, el 2006 sí parecía, no lo es, pero el 11 o sea, no. otro tipo de, ¿no? Y no creían, y luego, se fueron tranquilizando. Bueno, con poner a Julio Velarde y a Miguel Castilla, como que el mensaje quedó claro por dónde iban las cosas. Lo que ocurre es que uno ve en los candidatos, y ahora Julio Velarde les parece el demonio, que les ha hecho un daño enorme al Perú, y todos se dedican a decir: mire cómo está Velarde, hay que cambiarlo cuanto antes, la primera medida. Y uno dice: oye, claro que a las personas las puedes cambiar, pero hablar así de alguien que ha sido un funcionario público tan importante para la estabilidad económica del país refleja una ignorancia de la gente que lo dice, y ahí caen muchos en eso. Y ahí yo lamento que Verónica Mendoza no fue capaz de articular una propuesta económica que ilusione, que plantee ideas y que no parezca, y luego se fue moderando, pero cuando se moderó, dejó el flanco izquierdo abierto y se le metió Pedro Castillo. Claro. Y el problema de Verónica Mendoza es que justamente la debilidad de su propuesta económica, porque es muy débil y muy insensata en algunos casos, hizo que simple y llanamente la izquierda que la hubiera podido seguir diga: bueno, si se trata de radicalizarse, me voy con el radical. ¿Para qué me voy a quedar acá? Claro. En esta agua tibia no me quedo yo, me voy con el radical. Con el Así que quiere derogar la Constitución el primer día, ¿no? O sea, lo que propone Pedro Castillo básicamente es una dictadura. Básicamente es una dictadura. El proletariado. Del proletariado, pero es una dictadura del proletariado, pero una dictadura. O sea, donde él deshace el Tribunal Constitucional, manda... Y eso lo propone sin tener una mayoría. Claro. Eso lo propone, y yo no creo que en esas condiciones ni siquiera los que entren por Juntos por el Perú, si es que entran, van a querer hacer un pacto con él, va a estar completamente solo. No. Es imposible. Así es. Y la única forma, un gobierno dictatorial en esas condiciones, y por la derecha lo mismo. O sea, no es solamente la izquierda, la derecha tiene el problema de López Aliaga y de sus seguidores es que son neofascistas. Entonces, uno escucha cosas que simplemente, o sea, yo me trepo un avión y traigo las vacunas. O sea, eso es populismo, pero del barato. Totalmente. Del barato. Además, es un avión privado. Privado. ¿Y por qué tiene que ser privado? Si el presidente de la República. No, pero el problema es que estos grupos que no representan, yo creo que en intención de voto no van a llegar a representar ni el 10%, pero al ser los reyes del Lilliput, ¿no es cierto?, pueden pasar a un escenario, Dios no lo quiera, pero un escenario donde López Aliaga se enfrente a Pedro Castillo. Puede ser, ¿no es cierto? Sí. Y donde Keiko Fujimori versus Verónica Mendoza nos parezca un paseo de niñas al lado de eso. No, claro. Claro, nos parezca ya una cosa bien potable, ¿no? Al lado de un escenario, y ese es el problema que tenemos. Los escenarios que se vienen para este domingo son muy difíciles para todo el país. Ninguno saca mayoría. Ahora, ¿qué pasó? ¿No? Porque uno dice, bueno, en las elecciones ahorita, hace 5 años, Keiko Fujimori tenía 38% de intención de voto. En primera vuelta. Sí. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta, es ¿cuándo se jodió esto? Porque hay un problema, ¿cuándo se jodió el Perú nuevamente? Porque pudo haber sido diferente la historia, y sin embargo estamos llegando a un callejón sin salida institucional que va a ser muy complicado, y que lo peor es que el efecto de eso se da en los bolsillos de la gente, en un momento donde la pandemia ha arrasado el país. No sé, estos 300 muertos de ayer, que no son 300, son muchísimo más. Lo del SINADEP te marca muertes que van de 800 o algo así al día. Entonces, estamos en un momento muy, muy complicado, muy crítico, y en esos momentos uno dice, claro,
Ojalá Dios sea peruano otra vez y vuelva a hacerlo y nos ayude a que el resultado del domingo se acomode y genere las alianzas y acuerdos para poder avanzar, pero de repente se da, de verdad que vamos a necesitar la Claro, ayuda de Dios mucho. yo sí sé cuándo se jodió el Perú, ¿ah? O sea, en esta etapa, el día de Sí, las elecciones en segunda vuelta en 2016, cuando Keiko sí, Fujimori no quiso aceptar su derrota. así es. Yo también creo eso. En ese momento se acabó. Sí, ¿Por qué? Porque todo lo que pasó después fue generarle inestabilidad al Ejecutivo y destruir al Ejecutivo, y lo destruyó tanto que terminó ella entrando a la cárcel y terminó su partido implosionando. claro. Pero eso generó la desazón. Mucha gente que podría votar por Keiko Fujimori te dice, no voto por ella porque en segunda vuelta todos le ganan. Lo cual en las encuestas que hemos visto pasadas es verdad. ¿Y por qué le ganan? Porque más del 50% del país jamás votaría por ella. Tiene un Claro. más alto antiguo. Y todos quieren pasar a segunda vuelta con Keiko Fujimori, porque si pasas a segunda vuelta con Keiko Fujimori, ganaste las elecciones. O por lo Ahora, menos eso crees. y es Eso bueno que crees. pongas el hito en ese momento, porque anda 5 años atrás y es si Keiko Fujimori hacía una oposición razonable, constructiva y todo, hoy estaba, pero llevándosela, ¿no? Muy, muy, muy fuerte, con Hoy mucha, hubiera sido mucha. candidata ganadora. O Sí, sea, si sí, ella hubiera apostado, incluso hacer un pacto con Kuczynski, un así pacto de es. gobernabilidad, o sea, esta es mi agenda, esta es tu agenda, y Kuczynski se lo ofreció 1.000.000 de veces, de todas las Estuvo formas dispuesto, posibles. le dio todo, te doy la SUNAT, te doy esto, te doy el otro. Te voy a defensoría del pueblo. Daba No quería, fruta a Keiko Fujimori a ver si podía convencerla, y no, despreciaron todo eso y era la pataleta de Keiko Fujimori y del grupo que la acompañaba, que reventaron. claro, que hoy Galarreta es el mismo que la acompaña y que fue uno de los abanderados de destruirlo todo. Así es. Destruirlo todo. Entonces, esa destrucción es lo que estamos viviendo ahora. Porque Sí. Vizcarra es consecuencia de eso. Oh, sin Vizcarra es duda, consecuencia. sin duda. Es la otra Consecuencia, gran desilusión de todo este proceso, ¿no? Porque Vizcarra emerge como alguien que se enfrenta a eso, pero acaba siendo una máquina de mentiras y de claro, mientras vacunarte tanto, por bajo, una cosa que acaba siendo, y creo que esas son las cosas que ahondan en la gente, en que cuando se genera una ilusión, pero te la destruyen muy rápidamente, la gente dice todos son igualitos. claro. Y fíjate que el manejo de la pandemia de Vizcarra, que yo lo he dicho muchísimas veces, pero documentadamente, yo no le digo a los presidentes porquería ni los insultos, documentadamente su manejo de la pandemia fue muy malo, porque su También, enfoque fue punitivo y así es. paternalista, ¿no? El Estado que te cuida y te protege y tú no puedes ir ni al baño sin que yo te diga cómo lavarte las manos. Entonces, ese enfoque, que además fue malo en el rastreo, en todas las cosas que se hicieron mal, tenía una gran popularidad. Claro. Ese enfoque que fue muy negativo tuvo una gran popularidad mientras duró. Porque la gente Entonces, quería creer en algo, agarrarse a algo oh, y se agarraba de esa ilusión de que había alguien al mando, ¿no? claro. En Ahora, ¿tú te este imaginas, momento, María, qué hubiera pasado en el Perú si no hubiera habido pandemia? ¿Qué estaríamos discutiendo en esta campaña? Eso me he estado pensando en estos días. La pandemia fue un meteorito que cayó en medio, pero ¿de qué hablaríamos? ¿Qué haríamos si no hubiera, esta campaña, cómo habría sido si no hubiera habido eso? se estaría discutiendo el tema de la nueva constitución, porque necesitábamos un fetiche, igual que en Chile. Entonces, ese fetiche hubiera sido bien importante. Tú ves que ahora es irrelevante. Ahora, Pedro Castillo dice, mi primer acto es una nueva constitución, escrita por el pueblo, ¿no? Ya. Pero a Verónica Mendoza no le fue bien proponiendo nueva constitución. Ahora, lo que ha dicho Pedro Castillo interesante es que él quiere nueva constitución, y eso sí sintoniza bien con la gente, para salirse del pacto de San José y restituir la pena de muerte y fusilar gente. Entonces, es una cultura de la muerte. O sea, es como si hay un sector de la población que necesita que la muerte esté como castigo. Es la cultura de la muerte, pero regresando, ¿no? Y eso tiene popularidad en medio de una pandemia. Es una cosa de locos.
Sí. O sea, como si no hubiéramos tenido suficiente gente que enterrar. Entonces hay que enterrar más gente. El castigo, la punición, el Estado tiene que castigarte, multarte, matarte, Pero ¿no? eso será Entonces, cuando no sabemos por qué nos va mal, como que buscas culpables por todo lado y decir a quién le echo la culpa de lo mal y nadie reconoce el papel que pueda tener en eso y todos se andan echando la culpa sin encontrar salidas, ¿no? Yo veo con mucha, no sé, ya no sé cómo decir la palabra, pero veo como con distancia y pena, aunque nos toca a todos, es la conferencia de prensa del gobierno sobre la pandemia. Ya no me dicen nada. Ni espero, no sé, esperaba algún día que me dijeran algo de vamos a hacer esto. Y no, es un recuento de penas y tristezas, y cada semana llegan 200,000 vacunas, y la Contraloría sale y dice con gran pompa, hemos detectado que se han choreado 36 docenas de vacunas, 36, 3 docenas de vacunas. 3 docenas de claro. vacunas son 18 personas, ¿no? ¿Esto a quién le importa? O sea, no sé, necesitamos 24 millones de dosis. Claro, y el problema además es las inequidades, ¿no? ¿Por qué vacunan en Lima? ¿Por qué no están vacunando en provincias? ¿Por qué vacuna en salud? ¿Por qué no vacuna el MINSA? ¿Por qué vacunan las Fuerzas Armadas y Policiales y no vacunan los colegios profesionales? ¿Por qué vacunan los colegios profesionales a gente menor que no le toca? Entonces, todas las inequidades salen todo el tiempo porque no hay vacunas, esa es la verdad. Porque no hay Hay muy vacuna. pocas, no hay Y porque el vacunas. Estado no fue capaz de hacerlo. O sea, porque acá al lado Chile sí tiene un Estado que tuvo capacidad de reaccionar del comienzo, de articularse para conseguir eso. Y ahora ellos tienen un gran problema, pero por otras razones, pero están vacunando. Claro, tiene por lo menos al 25% de la población con al menos una dosis. Claro. Y nosotros tenemos al 1% de la población, sí, 1.6, según el dato que decía 1.6, ahí. claro, de la población adulta, ojo, ¿ah? Ellos tienen Claro. el 25% de la población adulta. Entonces, claro, ¿por qué Chile sí lo pudo hacer? Ahora, hay que decir, es el único que ha podido hacerlo, ¿ah? O sea, no lo pudo hacer Brasil, ni Argentina, Sí. ni México. O sea, Ecuador va muy mal, por ejemplo. Ecuador Ecuador y veía, Bolivia. a Ecuador le han llegado 7,000 vacunas nada más. Dios mío. Sí. No, va mal y a Bolivia también, pero nosotros en teoría éramos un país mejor armado para comprar esto y, ay por Dios, el primer avión no se pudo fletar, lo tuvo que pagar la empresa privada. Sí. ¿Sabes qué, Cruz? Tú hablabas que el periodismo puede tener problemas. Yo creo que al contrario, que el periodismo puede tener, si es que hay una especie de ataque y todo, puede ser un momento espectacular para el periodismo, para desarrollarse, y que puede ser un buen Sí, momento. al Por New ejemplo, Times en le esta fue cosa bien. yo detecto que hay un periodismo de investigación que no se hace y que debería hacerse más, que es el periodismo de investigación de las ineficiencias en el Estado, que eso debería tener más reporteo, más capacidad de detectar por qué no ocurren las cosas bien. Y este es un Estado que ha fallado en cosas fundamentales. A veces se habla de reforma del Estado, pero hay cosas simples. Por ejemplo, la regionalización fracasó, ¿no? Los municipios no podían repartir canastas de víveres. Primer grave problema. Segundo, la capacidad de contratación del Estado es un mamarracho. Para traer el avión de China, tuvieron que pedirle ayuda a las empresas privadas que hagan una chanchita para traer el avión, y luego, para ver cómo salíamos adelante, agarraron la organización de los Panamericanos, que era medio privado, para que pueda hacer las cosas. Los peruanos somos invisibles, no hay padrones de nada. Nuestros gobiernos no nos conocen, no pueden repartirnos cosas porque no saben, los municipios no saben quiénes son sus vecinos. ¿Qué más? Esto no funciona. O sea, somos un Estado que es muy precario y hay que hacer ajustes de fondo en pequeñas cosas que ocurran ahí. Ahora, el problema, además, es que el periodismo, hay que decirlo, como tú dices, el gran escándalo es que se pierden 36 vacunas. O el gran escándalo ahora es que las vacunas de Sinopharm se autorizaron muy rápido. Sí, claro. Todos estábamos rogando, no ha habido celeridad. Es que necesitamos celeridad, pero el funcionario público dice no. Si la señora de la DGMIT está aterrorizada. Claro. Entonces, no te autorizan, pero ni un mejoralito. Entonces, el problema es ese. Está aterrada porque los medios de comunicación hacen un escándalo, ¿no es cierto? Llenan de titulares
que no se convierten en acciones penales nunca, porque muchas veces ni siquiera hay acción penal. Así es, así O sea, no es. podemos suponer que todo el mundo actúa de mala fe. Podemos suponer que todo el mundo tiene miedo, sí, pero no todo el mundo quiere que todos los peruanos se mueran. Actúan así porque hay una cantidad de presión sobre el puesto que te hace imposible. Todos renuncian, mira, ha renunciado el viceministro de Salud porque Canal N sacó una foto, un material gráfico de Que la esposa iba a familia comprar el domingo. comprando un sándwich. Entonces, como la familia usó el carro del ministerio para comprar un sándwich, entonces el señor tiene que renunciar. Increíble. Toda la planificación de la vacunación nacional. Claro. Porque la familia el día domingo, que había inmovilización, compró un sándwich. Entonces, por este terrible delito, todos los peruanos se quedan sin vacunación. Así es. O sea, ¿qué le pasa a la gente, por el amor de Dios? Sí, somos un país muy confundido, que camina con mucha confusión, con mucho desorden en los momentos en que se requería un liderazgo más claro, y el gobierno de Sagasti creo que está haciendo lo mejor que puede dentro de la precariedad que le ha tocado recibir, porque no recibió nada del gobierno anterior. No, y además, no solamente no recibió, sino que la presidencia de Sagasti es producto de un golpe de Estado. No tiene ni siquiera el apoyo de su propio Congreso. Sí. Tiene que estar mendigando apoyos en el Congreso. Sí. Es producto de un golpe de Estado que salió mal. Él es producto de un golpe de Estado que salió mal. Ahora, yo lo que me temo, Augusto, es que el lunes, Acción Popular, como decía el domingo pasado en la encuesta, primera fuerza política en el Congreso, y Merino sale y dicen, ven, el pueblo me apoya. Yo gané las elecciones. ¿Ya? Entonces, restitución, que se largue Sagasti, y a mí me ponen de presidente del Perú. No te extraña, pero no te extraña. Todo es posible. Merino es uno de los rostros así más caricaturescos de esta crisis, que tú te imaginas cómo será cuando los historiadores de la historia de la salud dentro de 50 años escriban el libro de lo que pasó con la pandemia. Se va a parecer mucho a lo que fue la guerra con Chile, de todos los desatinos, errores, de un Estado mal armado, que era imposible manejar las cosas, porque lo que vemos es tan patéticamente ridículo que te hace pensar que el Estado peruano requería una fundación diferente, organización diferente, para poder enfrentar estos temas tan complicados. Mira, los médicos de Iquitos han muerto como Bolognesi. Claro. Llamando, pidiendo ayuda. Decían, y los dejaron solos. Apuren la ayuda, y se quedaron hasta quemar el último cartucho, que se murieron 20 y tantos. O sea, es exactamente la misma tragedia. Y nosotros lo decíamos y no se puede. Acuérdate el ministro Zamora. O sea, no le daba la gana de mandar los aviones a recoger a la gente en Iquitos. Y el colegio médico tuvo que ponerla con la suya. Y la Iglesia Católica hizo la primera colecta nacional y levantaron la plata para la planta de oxígeno en una tarde. Entonces sí habían los recursos, no era que no había los recursos, no se habían organizado para distribuirlos. Entonces, como tú dices, esto es la guerra con Chile. Es exactamente lo mismo. Y viviendo eso, ha tenido un buen papel. De lo que he visto, con los recursos que tenga, capacidades que tengan, creo que han respondido en diferentes partes del país para poder llevar ayuda, lo que han hecho con el oxígeno, y eso ha sido es muy importante, ¿no? Lo que le ha hecho la Iglesia ha sido entrar a dar credibilidad. Eso es muy importante, porque la gente sí le da plata a la Iglesia. Sí, claro. A darle credibilidad a la compra. Y ahí están las plantas de oxígeno en todo el país. Y ahí está el sector privado poniendo oxígeno. El sector privado está poniendo oxígeno. ¿Por qué creen que ha bajado la presión sobre el oxígeno en este momento? Si estamos en el alza de muertes. ¿Por qué? Porque se está comenzando a hacer el match entre oferta y demanda. Así ya es. estamos. Ya volvimos a estar en el nivel entre oferta y demanda con los contratos. Pues se está importando. ¿No es cierto? Se está poniendo oxígeno de plantas privadas, hay oxígeno en los hospitales, porque se están arreglando las plantas de los hospitales. Entonces comienza a ver ya el match, ya. Claro, cuando llegas al match ya nadie dice nada, todo el mundo se olvidó del tema, pero el tema del oxígeno está comenzando a igualarse
uno con otro. Y otra cosa curiosa, el número de hospitalización ha descendido notablemente. Y uno dice, bueno, entonces no hay tantos enfermos. No es que no hayan tantos enfermos, es que la gente no quiere ir al hospital. No va. Quiere atenderse en su casa, con toda razón. Los Así es. muertos en casa están creciendo, porque el hospital no te garantiza absolutamente nada. Ese es el problema más grave en este momento. De eso, los candidatos no nos han dicho una palabra. Nada, yo no he escuchado en ninguna candidatura algo articulado sobre el tema de la pandemia, nada. Y si hubiera sido cada uno de ellos presidente en este momento, no sé, no nos habría dado ninguna solución diferente a lo que respuesta diferente, pues solución no es esto, al drama que estamos viviendo, ¿no? Porque Un gran por drama. último, si vamos a hacer hospitalización en casa, se puede hacer un programa nacional de hospitalización Así es, en casa. para dar las herramientas para poder manejar eso. Te ponen un médico asignado que supervisa 50 casas por teléfono, va a donde tiene que ir, la provisión de oxígeno la va poniendo, la va repartiendo el Estado, estableces un plan. Hoy día millones de peruanos tienen a sus enfermos en casa, porque en casa los puedes manejar más o menos, y ya cuando la cosa se pone muy dramática, entra el balón de oxígeno, el médico que es el vecino, el amigo, la enfermera conocida, y así nos estamos manejando. O sea, la pandemia la gente la está peleando sola, Sin muy duda. sola. Es más muy o menos sola. el mensaje que yo capto de las intervenciones del gobierno es, mira, sálvese quien pueda y hazlo lo mejor que puedas. Pero no hay mucha capacidad de respuesta porque tampoco cuentan con las armas para poder hacerlo, ni veo muchas ideas. Entonces es una situación bien desesperante. Y en medio de eso, una elección para ese domingo que va a ser, yo creo que en cualquier caso está jugado que vamos a un despeñadero institucional que va a tener algún otro tipo de arreglo, a veces no necesariamente los mejores, pero que la gente desesperadamente va a buscar alguna solución en estos momentos, ¿no? Muy bien, Augusto, te hemos retenido más de las 9 de la mañana. No hay problema. Yo y Augusto vamos a estar juntos el día domingo, varias veces al día, pero a partir de las 6 de la tarde sin parar hasta donde nos dé el cuerpo, ¿no? O la OMP dé un resultado, o qué sé yo. Vamos a ver. Bueno, si ese es el tiempo, hasta que la OMP dé el resultado, la transmisión contigo empieza entonces a las 6 de la tarde y acaba el 15 de junio. Por eso te digo, hasta donde nos dé el cuerpo, he dicho, hasta donde nos dé el cuerpo. Así que es. no nos va a dar mucho, la verdad. No. Estas sillas de casa no son las mismas que las sillas del set de televisión, a donde todavía no vamos a entrar ciertamente, ¿no? No. En unos meses. ¿Cuándo crees que volveremos a alguna normalidad más parecida a la que teníamos antes? 2022, todos en enero. Mira, pero no es antes del 2022, ¿no? No. ¿Hacer? No. De ninguna manera. Necesitamos vacunar a todo el equipo. Porque suponte que a los más viejitos, o sea, a ti y a mí, nos vacunan. ¿Qué pasa con todos los demás? No, pero ahí comienzan con Abela. Por orden de edad. Abel sí. Sí. No seas malo. Abel es de mi edad, Abel es promoción, es una menos que yo, no, promoción conmigo. Él es código 81, igual que yo. Ah, ¿No, mira. Abel? Tú eres el código 81. Sí, claro. Sí. Tú eres código 79, creo, ¿ah? ¿Cuándo entraste a la Pacífico? 78. Augusto es viejísimo. Augusto Claro. ya está encima de los 60. Él ya está en el grupo que pueden vacunar. O Claro. sea, a ti te van a vacunar antes del 28 de julio. A mí no. ¿Tú crees? A ti sí. Es Porque que con mira, todas estas discusiones así de que ya ahora ya no es un pecado vacunarse en otro país, y se tenga una presión pues. familiar para decirme, ándate afuera, no me provoca irme a algún lugar ahorita. a mí me da miedo irme en un avión donde me contagie y llegar y que no me vacunen. Ya es un dramón, pues, ¿no? Aviones todavía, pero yo calculo que para 28 de julio todos los mayores de 60 años van a estar vacunados. Y eso es más o menos 5 millones de personas. Y para eso sí hay vacuna. Pero tú te salvas por un par de meses. O sea, no te vacunan por un par de meses, déjate cosas. 3 años, por lo menos. Olvídate. Pero ahí sí vamos a volver a cierta normalidad, porque lo que se explica acá es bien claro.
la gente vacunada se enferma pero no se muere. Y esta enfermedad mata a los mayores. Entonces, si vacunas a todos los mayores, la mortalidad baja horrores. No Pero ya significa que no, no mate, ojo. ahora veo casos de muchachos, gente de 30, Sí, 35 no, por años que están supuesto. cayendo. Y hay niños que han muerto también, Claro. pero son pocos. Pero la tasa baja, o sea, baja muy poquito. Entonces, Dios no quiera que nos toque, ¿no es cierto? Pero sí, si tienes 40 años y te da COVID, es muy diferente a tener 80 años y te da COVID. Obvio. A los 80 probablemente te mueres, a los 40 no. Entonces probablemente no te mueres. La probabilidad es inversa. Entonces, si vacunan a todos para julio, todos los mayores de 60 años, que son como, reitero, 4,5 millones, 5 millones de personas en el Perú, con esas 5 millones de personas vacunadas, ya podemos regresar poco a poco a la norma. Eso es lo más importante. Bueno, Y lo bueno todos es que esto vacunados. desahoga un poco el sistema hospitalario, ¿no? O sea, lo alivia en Claro. que va a haber menos gente que esté llegando a los hospitales y van a tener más capacidad de No, además, recibir mira, a más personas. lo que ha sido un crimen es la campaña de desprestigio de la vacuna de Sinopharm, y ayer se han publicado los resultados con los médicos. Es increíble cómo se Así reduce es. inmediatamente la mortalidad. Totalmente. Total. Esa también va a ser ese va a ser uno de los capítulos más penosos de cómo en todo este contexto habían campañas políticas que atacaban partes medulares de lo que era el proceso de enfrentamiento a la pandemia. Y esta campaña para tirarse abajo lo de la vacuna china, a mí me parece que va a ser uno de los capítulos más penosos que se han escrito. Y ahí habían candidatos metidos en eso. Claro, terrible. Promoviendo la ivermectina y promoviendo la gallinita esperanza y tontería y media, en vez de promover las vacunas que sí salvan vidas. Así es. ¿No? Ahora, Así es. espero que esta noticia mueva inmediatamente al gobierno para terminar el acuerdo con Sinopharm. Si lo hacen pronto, podrían traer los famosos 20 millones de vacunas antes de diciembre, Claro. con un calendario, y con las 20 millones de vacunas antes de diciembre, efectivamente, y ahí sí entran 10 millones de personas más y ya estamos en otra situación. Eso cambia inmediatamente. En Chile, por ejemplo, para vincular esto a la parte económica, inmediatamente que vieron que Chile estaba vacunando muy rápido, la calificación internacional de Chile subió inmediatamente, porque decían, estos van a salir más rápido, su economía se va a recuperar mucho más rápido que de lo que pensábamos. Entonces, la recuperación del empleo, a mí lo que me duele mucho es la gente que pierde el empleo, que se ha quedado como desamparada, mirando que no hay nadie que pueda dar orden en todo esto y que todo se te va al tacho, las ilusiones, los sueños que tenías, y nos dedicamos a sobrevivir a duras penas. Ese es el problema ahorita. Y estamos, y la mayor, y hay como tú dices, hemos retrocedido 10 años, entonces hay 10% o tal vez más de la población que regresó a la pobreza, que ya había 10 salido. 10 puntos porcentuales han regresado al nivel de pobreza, y eso es terrible lo que ha ocurrido. Es realmente, mira, acá tengo el cuadrito, lo sigo con mucha tristeza, pero lo que ha sucedido es un retroceso impresionante. 10 años los hemos tirado en retroceso de lo que estaba, de lo que había ocurrido en la lucha contra la pobreza. Hemos regresado al año 2011. Ahora, yo creo que por esa razón, Augusto, la mayoría de los peruanos no quiere el estatismo que propone Verónica Mendoza o Pedro Castillo. Sumados, o sea, si tú sumas todos los que proponen opciones más conservadoras en el manejo, más ortodoxas en el manejo de la economía, versus estos, la mayoría de los peruanos quiere un manejo más ordenado. Pero el problema con lo que mencionas es que ninguna candidatura, y este es un gran drama, porque ninguna candidatura va a tener el mínimo de respaldo para poder manejarse. Mira, pero Pablo Kuczynski, con lo débil que era, lo que tenía al comienzo era el público antifujimorista, digamos, que decía, vamos, pero Pablo, demuestra que se pueden hacer bien las cosas y todo eso. Acá los que ganen van a haber logrado en primera vuelta 12, 14, 15%, no más de eso. Y eso es un respaldo inicial bajísimo, que te pasa la factura a la primera crisis. ¿Qué fue lo que le pasó a Piñera en Chile? Piñera ganó con 20%, claro, porque el voto se volvió voluntario. Ese es otro de los problemas graves de este domingo. En enero del año pasado no fueron a votar 25%.
sin pandemia. Claro. Con pandemia el ausentismo va a crecer y con toda razón, porque estamos en la peor semana de contagio. Entonces, en la peor semana de contagio estamos yendo a votar. Los mayores de 75 que no tienen obligación no van a ir. Primero, no tienen obligación y segundo, se están jugando la vida y no están todos vacunados. Y de los menores que sí tenemos obligación, el que está enfermo no va a ir porque está metido en su casa. Y no son pocos los que están enfermos, y los que están cuidando a esos enfermos que probablemente estén contagiados, tampoco van a ir. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, tienes a la población de Chile que no vota, a la de Ecuador no sé si se arregló o no, la población peruana en el extranjero normalmente va el 20%, irán el 10%. Entonces, el voto peruano en el extranjero se va a reducir a su mínimo, porque en todas partes hay problemas. Yo no creo que el ausentismo baje. El ausentismo probablemente este domingo crezca y fuerte. Entonces, si tú tienes un 35% de ausentismo y un 20% de voto nulo y blanco, escucha, estás en una situación de precariedad brutal. Y eso es lo que creo, a eso vamos, a ese escenario vamos. Oye, pero qué buena noticia me has dado, ¿eh? Que crees que para el 28 de julio los de mayores de 60 ya los van a haber vacunado. Es un acto de fe, ¿eh? Te estoy dando esperanza. Está bueno, porque yo tengo así, mis hijos, Belén, Sebastián, Matías, me tienen todo el día tonto diciéndome, ándate, te conseguimos un pasaje a donde sea y te vas y te vacunas, si ya han autorizado, ya no es un delito, ya no es un pecado y todo. Y yo digo, no, o sea, la verdad hay que decir una cosa, en Estados Unidos han autorizado, no en todos los estados, ¿ah? No en todos los estados, en algunos cualquier turista puede vacunarse. En el estado de Texas me parece que se puede hacer. ¿Ya? Porque hay mucho turismo mexicano que entra y sale y dijeron ya no nos hacemos problema, el que pase, pase. Y conozco muchísima gente que lo ha hecho, no solamente de Soto, pero claro, ellos no postulan a la presidencia del Perú. Lógico. Así que sí, es un asunto a considerar, pero para que funcione, yo tendría que llevarme a toda mi familia y a todos mis parientes y a todas las personas con las que trabajo y a toda la gente que está en Radio Santa Rosa y tú y todos los que están en la República para que funcione. O sea, tendríamos que hacer un burbujón, una burbuja gigante de vacunados. Si no, no funciona. Sí, pues, sí. Ese es el problema. Pero lo que no hay que perder, creo, ¿sabes qué nos va a faltar mucho el lunes? Es la esperanza de que las cosas puedan salir adelante a pesar de la adversidad. Y la sensación que vamos a tener en el país me parece que es como de un déjà vu, de decir, oh Dios mío, otra vez la misma vaina, se va a repetir, no vamos a ningún lado, los 5 años que pasaron van a ser igual que los 5 años que vienen, pero peor. Que hay que incluir algo de esperanza y de ilusión, que es luz al final del túnel. A pesar que cuando uno ve luz al final del túnel, los políticos construyen más túnel. O te das cuenta que la luz no era una luz al final del túnel, sino que era un camión que venía contra el tráfico y con las luces y que te va a arrasar. Pero a pesar de eso hay que tener buena onda para lo que venga. Bueno, y hay que celebrar lo que, a pesar de con tanta muerte, de que estamos vivos. Eso es verdad. Al menos estamos vivos. Prometo buscar en mi botiquín un poquito de esperanza y lo voy a sacar. Un buen pisco para el domingo. Un buen pisco para el domingo. Pero tomar solo pues es un poco triste, Augusto. No, pero hay chupindangas virtuales ahora. Hay cócteles virtuales. ¿Todos están invitados a los cócteles virtuales? Hoy se celebra el aniversario de la institución. Todos se reúnanse en el Zoom y se abren su pisco y a ver, todos salud, que viva. Entonces, todos celebran la nueva normalidad virtual. Las cosas que hemos hecho este año, Dios mío. Muy bien. Nos tenemos que despedir ahora sí. Augusto tiene programa y yo también tengo uno en el que trabajo para Augusto, así que me tengo que ir despidiendo también. Gracias por Augusto. Sí, a ver, la pregunta de cajón para Augusto, no podemos dejarla fuera. ¿Cómo le va la alianza a Lima con Jefferson Farfán? Es la pregunta que todo el mundo te hace. ¿Cómo crees que le va a ir? No, muy bien. El Jeffrey ahí ha sido un gran cambio, pero yo ya no quiero generarme ilusiones, quiero ver resultados, la verdad, porque el año pasado fue un año entre las peores cosas del año pasado fue la alianza, la verdad, por si todo, la pandemia y todo, lo de Alianza fue terrorífico, yo nunca había visto eso, soy socio de Alianza Lima 47 años
y yo nunca había visto esta cosa tan patética. Pero entonces hay que apuntalar desde el comienzo, pero es un gran aporte Jefferson Farfán. Y además hay cosas que ayudan mucho al campeonato. Creo que levanta en atractivo. Veo que todos los equipos están contentos mirando. Va a haber más gente, al menos en la televisión, mirando los partidos. Y yo disfruto mucho porque, claro, un partido del PSG con Bayern es un partidito al lado de Alianza con Jefferson Farfán contra el Municipal. ¿No es cierto, Abel? Así es. Qué Mbappé, ni qué Neymar, ni vaina. Ahí están todos los Jefferson Farfán. Así es. Tú, Rosa María, ¿de qué equipo eres? De la U, ¿no? Por Tito. Por mi marido. Yo soy del equipo que es mi marido, has visto. Porque yo soy ayuda idónea. Claro. ¿Y tú, Abel? Yo soy ayuda idónea. De la U. De la U. De la U también. Caray. De la U también. De la U también. Sí, pues, felizmente, ¿ah? Sí, está bien, ¿no? Sí, claro. Un buen ambiente. Todos somos de la U. Oye, ¿y qué ha pasado? ¿No han comentado este pleito de los dominicos con el municipio por el techo que se ha caído? Mira, Abel y yo no sabemos nada. Yo me he enterado por el comercio. Por el comercio, sí. Nos hemos enterado porque está cerca a nosotros. Claro, eso estaba pensando. Pero no está en la misma manzana. Está al lado del Hogar San Martín. O sea, es Callao, pero hacia el lado de Santa Rosa. Claro. Pasando Tacna. Exactamente. Entonces, ahí está la Casa San Martín, hay un policlínico que han construido los dominicos, y este era el terreno del costado que solo tenía una fachada. Y han tratado de apuntalarla para que no se caiga. Estaba cayendo, lo han querido parar eso, ¿no? Han querido arreglar y les ponen una multa. Francamente, me parece una barbaridad que el municipio de Lima, que no te da ni un balde de pintura, porque todo esto lo arreglan con donaciones, no te da ni un balde de pintura, te venga a poner una multa por tratar de salvarlo. O sea, es terrible. La y verdad. si se hubiese caído... Claro, si se caía igual te ponían la multa. Multa sí. Y culpa por descuido, yo qué sé, claro. si pasaba alguien por ahí y era afectado, herido o moría alguien, ¿no? Imagínate tú. Claro, y el problema es que estas propiedades que son monumento nacional, esta en particular, la que se cayó, no era monumento nacional, pero estas que sí lo son, donde estamos nosotros, implican muchísimo gasto, pero muchísimo gasto en conservación. Y de verdad que el Estado no da un centavo para conservación. O sea, seguro el alcalde Jorge Muñoz, que siempre ve estos temas, cuando apenas se entere lo va a manejar, o sea que ya debe estar al tanto y lo va a manejar bien, sospecho. Espero que sí, porque de verdad que... Exacto, ya debe buscar una solución ordenada. La Guardia Dominica gasta todo lo que tiene en atender a la gente más pobre de la ciudad. En eso se gasta la plata, en atender a los pobres. Y lo que se logra conservar, se conserva con el museo, que el museo está cerrado. O sea, está abierto, pero va muy poca gente. Estamos desesperados porque más gente vaya al museo. Entonces, no, la verdad que yo vi el monto de la multa y me pareció fuera de todo lugar, ¿no? Fuera de todo lugar. Muy bien. Estamos bien. Entonces, me despido comiéndome mi quesito cajamarquino de chota, que está bueno para los tiempos. Sí, de Tallacaja, creo que tu quesito es de Tallacaja, creo. Nos vemos, como para los tiempos. Chao, Rosa María. Nos vemos, Augusto, gracias. Bueno, a ver, nos vamos despidiendo. Mañana tenemos un programa dedicado a la educación electoral. Vamos a estar con el señor Corbeto. Piero Corbeto, yo sé que ustedes tienen muchas preocupaciones, dudas. Yo también las comparto. Todos tenemos miedo. Las cifras son muy malas de la pandemia. Tenemos que ir a votar el domingo. ¿Se puede hacer sin aglomerarse? Sí se puede hacer. Pero depende de nosotros también. O sea, ahí la educación electoral y la educación cívica va a ser muy importante. Entonces, muy atentos mañana. Ya saben, hay que llevar un lapicero azul propio, hay que llevar su DNI de todas maneras, ¿no es cierto? Si usted tiene su pomito de alcohol, se lo cuelga, no hay ningún problema. Y tiene que ir a la hora que dice el último número de su dígito. Si no puede ir esa hora, puede ir en otra hora, pero es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si todos vamos juntos, nos aglomeramos, pero si vamos en el dígito, nos separamos. Entonces ya no es una ola que baja y otro que sube,
¿no es cierto? Usted le ha pasado alguna vez, ha ido, no había nadie, y ahí va otra vez, estaba repleto. Ya, para que no pase eso, va a haber poquita gente todo el tiempo. Pero va a haber gente, pero poquita. Entonces, es muy importante que usted entre a la app, revise de nuevo su local de anotación, anote su mesa y su número de orden para decir rapidito, soy 36. Entonces pasa, a 36 pasa. Firmas, votas, te vas. Y salir disparado lo más rápido que se pueda. ¿No es cierto? Ahora, claro, yo mañana le voy a preguntar, ¿qué pasa si hay una colaza, ¿no? Y todos pegaditos. Media vuelta, pues, no te puedes quedar ahí, ese es el problema, media vuelta, yo me muero de miedo. Doble mascarilla, ojo chicos, doble mascarilla. Doble mascarilla de todas maneras. A este y tipo de eventos protector también se puede. Sí, pues, y doble mascarilla, y cuando lleguen de la calle, antes de decir hola, de frente a lavarse las manos, bañarse, desinfectarse, sacarse la ropa, cambiarse, ya. Porque están llegando a la calle de un lugar donde ha habido mucha gente y con el contagio así. ¿Ok? Ok. Ojalá que todos tengamos el valor de ir a votar el domingo porque va a estar difícil la cosa. Muy bien, Abel. Bien, Rosa María, solamente mañana va a estar, confirmar, le pedí que me confirme el señor Piero Corbeto, el jefe de la OMPE. Vamos a poner ahí, Elías nos va a preparar un buzón para que si hay algunas preguntas, pues puedan hacerlas y mañana le trasladamos, ¿no? Al señor jefe de la OMPE, que ya tiene la gentileza de un día, 2 días antes de las elecciones, ellos andan muy ocupaditos, así que va a ser un alto para atendernos y le agradecemos bastante. Y bueno, te cuento que hoy día he bloqueado, pero no sé si serán 100 o más de 100 trolls. Es Así que impresionante. Nos sí. inventan historias. Hay que decir que llaman a fastidiar a los padres, nos inventan historias. Es una cosa terrible lo que están haciendo. Háganlo por ahora. Yo espero, Abel, en Dios, que el lunes acabe todo esto y que dejen de fastidiarte al programa y que la próxima semana ya, simple y llanamente, esta gente que está siendo remunerada para hacer este tipo de ataques pueda desaparecer, ¿no? Espero en Dios que eso sea. Muy bien, gracias Abel, nos vemos mañana. Gracias, Rosa María. Los dejamos con un video interesante de la Comisión de la Conferencia Episcopal Peruana que te ayuda a decidir y tener un panorama de las elecciones. Así es que mírelo y le va a ayudar bastante. Nos vemos, Rosa María. Hasta mañana. Vamos con el video. En estas nuevas elecciones, la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS, te presenta 5 criterios éticos básicos para ejercer un voto consciente e informado. 1. Integridad, para promover la dignidad y los derechos de las personas, con un presidente o presidenta que sepa escucharnos para defendernos, que se comprometa a acabar con la corrupción y defender la democracia. Un ser humano decente y transparente, que respete a sus adversarios, conecte su vida pública con la privada y se exprese con mente amplia. Una persona íntegra que cumpla sus promesas. 2. Bien común, para cuidar el acceso al buen vivir para todos y todas. Que el presidente o presidenta practique el diálogo, considerando la diversidad y valores de los pueblos y las personas, con una visión de nueva convivencia, que nos enseñe que somos un nosotros, porque la vida de cada uno importa, porque llevamos todas las sangres. 3. Liderazgo solidario para cuidar que los pobres sean protagonistas. Que el presidente o presidenta sea líder tomando decisiones de la mano del pueblo, generando su confianza, donde los pobres sean protagonistas en mejorar su calidad de vida, con trabajo digno, donde se respeten sus derechos, en especial la salud y educación, sectores más afectados en la pandemia. 4. Protección de la vida humana y de la creación, para cuidar la vida frágil, la naturaleza y la tierra, nuestra casa común, de la que somos parte. Para que toda vida humana sea valorada, respetada, defendida y amada. Así se hallará justicia, paz y felicidad. Con un presidente o presidenta que respete y haga respetar la naturaleza, nuestra Amazonía en especial,
que luche contra los impactos ambientales y el calentamiento global. Nuestros pueblos indígenas u originarios necesitan políticas públicas para cuidar de sus recursos naturales. Es urgente proteger nuestra casa común y la vida humana. O nos salvamos juntos o no nos salva nadie. 5. Propuestas pertinentes, claras y realistas, con planes de gobierno inclusivos e interculturales, que promuevan la ciencia, la innovación, la transformación digital y el intercambio de saberes ancestrales, que busquen la equidad entre mujeres y hombres y promuevan a la juventud. Este 11 de abril tendremos una nueva oportunidad. Nuestro país merece un futuro digno. Elijamos bien. Visita nuestra web o el Facebook de SEAS. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.